Y también tenemos acá en nuestros estudios a una compañera, Yamile Sokolowski. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, Un gusto estar muy acá. bien. Muchas gracias por estar acá esta mañana con nosotros. Yamile Sokolowski es secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios. Es además directora del Instituto de Estudios y Capacitación, ¿no es cierto?, de la CONADU, de la misma entidad, del mismo sindicato, y además es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, bienvenida a Sintonía Educar. Tenemos mucho que hablar porque sabemos que estuviste participando en el 8º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación en Bangkok, Tailandia. Te fuiste bien lejos. Un poquito, sí. Y además te fuiste con una serie de compañeros y compañeras de distintos sindicatos de acá de la Argentina y nos vas a contar de qué se trató este congreso tan interesante. Pero antes de contarnos, quisiera para resumir y poder meternos en la entrevista, contarles a nuestros oyentes que la Internacional de la Educación es una federación internacional de sindicatos de la educación creada en 1995, que representa a más de 30 millones de docentes, trabajadores y trabajadores de la educación, que cuenta con más de 400 organizaciones integrantes en 177 países de varias regiones del mundo, incluye desde la enseñanza preescolar hasta la universidad. Es la única federación mundial que representa a los docentes y trabajadores de la educación, con el fin de proteger sus derechos y de los estudiantes. Defienden una educación pública y de calidad, accesible para todas las personas, contribuyen al desarrollo de organizaciones sindicales democráticas, fomentando la solidaridad y cooperación mutua, y luchan contra la discriminación en los espacios educativos y en la sociedad. La Internacional de la Educación tiene 36 organizaciones afiliadas en 19 países de América Latina, que es la más homogénea en términos lingüísticos en relación al resto de las regiones. Y quería traer un poquito esto para poder ubicarnos, digamos, acerca de qué es la Internacional de la Educación y la importancia de este 8º congreso que se realizó en Bangkok. ¿Hace cuánto que la CONADU participa de estos congresos, Yamile? CONADU ingresó a la Internacional de la Educación en el año 2009. Uh-huh. Así que desde ese momento, ya como organización afiliada a la Internacional, participamos en este congreso que se realiza cada 4 años. Este es el congreso ordinario de la Internacional de la Educación. Es un congreso donde, además de discutirse los lineamientos de política para el periodo siguiente, también se eligen autoridades. Pero entre un congreso y otro hay infinidad de actividades que se desarrollan en el marco de la Internacional de la Educación a nivel mundial y muy especialmente en nuestra región, en América Latina, que tiene una regional de la Internacional de la Educación muy activa y políticamente muy comprometida, ¿no? ¿Cuyo presidente es? Cuyo presidente es el compañero Hugo Yasky. Nada más y nada menos, maestro. Y que ha sido reelegido también para el nuevo periodo. Sí, bien. Sí. Y además estuviste con otros compañeros allí en el Congreso. Contanos, ¿quiénes estuvieron? Sí, la delegación de CONADU estaba integrada por su secretario general, Carlos de Feo, Verónica Betancourt, que es la secretaria gremial de CONADU, y Ayelen Díaz, que es una joven dirigenta de nuestro sindicato de base en la Universidad de Quilmes, que estuvo participando también, como una oportunidad, digamos, que siempre estamos buscando para incorporar a compañeros y compañeras, sobre todo compañeras jóvenes, a estas actividades para que puedan conocerlas de primera mano y también llevar la voz de la joven dirigencia de nuestro sector a esos espacios. Bien, y además estuvieron compañeros de la CETERA. Y también estuvieron participando, sí, una delegación de compañeros de la CETERA, que incluyó a Hugo Yasky, a Roby Baradel, a Sonia Leso, a la compañera Noemí Tejeda de La Pampa, y había una compañera también de Mar del Plata, y también integra la Internacional de la Educación, la CEA,
la Confederación de Educadores de la Argentina, ese es el nombre. Bien, ¿y cuáles dirías que fueron los puntos más importantes que se trataron durante ese congreso, Yamile? Mira, se trataron una cantidad de temas muy diverso y muy amplio, pero desde mi punto de vista, y bueno, y a juzgar por la participación en los debates y demás, se discutieron, entre las cuestiones que se discutieron, creo que lo más importante fueron las discusiones y las definiciones en torno a la profundización, la continuidad y la profundización de la campaña global contra la privatización y la mercantilización de la educación, que la Internacional viene desarrollando ya desde el periodo anterior y que bueno, ahora se evaluó, se debatió y se decidió continuar, y que en todo caso puedo contar un poco más de eso porque me parece que es sumamente importante. Hay necesidad de visibilizar esa situación porque yo creo que inclusive en muchos espacios educativos no llegamos a verlo, ¿no? Cómo va por debajo, trabajando. Digo, en estos días aparece de vuelta el nombre de Sánchez Cini a partir de la escuela de Moreno, ¿cierto? Y cuánto tiene que ver este comerciante de la educación, ¿no? Muchísimo, claro. Sí, una de las cosas que creo que es importante, bueno, la campaña global se propone, como su nombre lo indica, desplegar una estrategia contra la privatización y la mercantilización de la educación, pero esta estrategia está planteada con un desarrollo en varios planos, y uno de ellos es el de la investigación, que los sindicatos desarrollen investigación para identificar con claridad cuáles son esos mecanismos que están a nivel mundial, pero con características específicas en cada región y en cada país, produciendo el avance de la mercantilización de la educación y en la educación. Nosotros hacemos esa distinción, que a veces se vuelve, en principio es una distinción conceptual, ¿no? Pero para poder pensar que cuando hablamos de privatización y mercantilización, no solamente se trata de la expansión del sector privado con fines de lucro propiamente dicho, sino que se trata muy especialmente de cómo se van introduciendo lógicas de mercado dentro de los sistemas públicos. Y eso lo relaciono con lo que decías vos, porque eso tiene mucho que ver con el modo en que representantes del sector privado están involucrándose de distintas maneras en la definición de política pública. Entonces introducen el interés privado, el interés del mercado en el propio diseño y gestión de la política pública en el sector público, y esto tiene características propias también de acuerdo a los distintos niveles educativos, ¿no? Pero que están vinculadas, ¿no? En el nivel de la educación básica tiene ciertas características, pero también tiene una forma específica en el sector de la educación superior. Es importante poder identificarlo y poder ponerle nombre y apellido a esos actores y actrices para también poder desarrollar estrategias de denuncia y de combate contra esas intervenciones, ¿no? ¿Han encontrado similitudes en los distintos países? ¿Cómo lo vieron? Claro, y eso también es una de las, me parece que es una de las razones por las que es importante participar de una federación internacional, ¿no? Poder, en el intercambio con los compañeros y las compañeras de sindicatos de otros países y de otras regiones, poder ir encontrando cómo estas situaciones se dan finalmente en todos los países, ¿no? Aun cuando, de acuerdo a los contextos políticos, a las características que históricamente hayan ido desarrollando los sistemas, esos procesos puedan tener diferencias, pero de todos modos es muy claramente visible que es una tendencia global y que además en la que están actuando fuertemente actores transnacionales. Claro, justamente iba a hablar de la transnacional, ¿no? Porque es lo que justamente es lo que va haciendo que haya un hilo que está presente y de todos los países, ¿no? Sí. Ahora,
Y en ese marco, ¿no?, que estás planteando en este momento, ¿cuál es el rol que le cabe a los sindicatos, ¿no? ¿Qué es lo que debatieron o consensuaron en relación a estas intervenciones permanentes por parte de estas transnacionales en los distintos países? Sí, bueno, a ver, en primer lugar lo que se plantea es que los sindicatos tenemos una responsabilidad en la medida, digamos, en denunciar y dar la batalla contra este proceso, como decía, en varios planos, ¿no? Yo mencionaba recién que se plantea con mucha fuerza la necesidad de que los sindicatos promovamos la investigación de estos procesos, uh-huh, pero también, por supuesto, la construcción de estrategias de acción, claro, ¿no? Es investigación para la acción político-sindical, y eso, digamos, supone una acción que está dirigida no solamente a garantizar las condiciones dignas de trabajo en el sector, porque además hay que decir que el proceso de privatización y mercantilización tiene un correlato directo con el deterioro de las condiciones del trabajo docente y del trabajo en el sector educativo en general, ¿no? También del sector de apoyo, ¿no? El vaciamiento también de ese sector. Claro, y de la degradación de lo que se llama la profesión docente, pero en general de las condiciones del trabajo en las instituciones educativas. Pero también, en la medida en que como sindicatos definimos que nuestra pelea es por garantizar el derecho a la educación de calidad para todos y todas, bueno, si es derecho es para todos y todas, es una redundancia, a una educación pública, gratuita, de calidad, entonces también esa pelea, digamos, el rol que asumen los sindicatos es el rol de dar la pelea en la sociedad y con el conjunto de los sectores sociales que asumen la defensa del derecho a la educación por la transformación de las condiciones sociales para que se pueda garantizar ese derecho. Por lo tanto, todo ese, el rol de los sindicatos y el campo de intervención llega hasta la cuestión de la misma democracia, de pensar que los sindicatos tenemos que asumir un rol central, no quiero decir un rol protagónico, pero sí, un rol claro, tener una participación clara en los procesos de defensa y lucha por la democracia, que también está siendo claramente afectada por el avance las características que asumen esta etapa, el avance del capital, ¿no? Y en el caso de la universidad específicamente, ¿cuáles serían los aspectos más relevantes, por parte en este caso de la CONADU, ¿no?, que ha representado a los universitarios? Bueno, en el caso de la universidad, en relación con los temas que se están planteando en el debate de la internacional, claramente nosotros venimos impulsando que la campaña contra la privatización y la mercantilización también se desarrolle en el sector de la educación superior y específicamente en el sector universitario y de investigación y de la investigación, que están claramente vinculados, porque nos parece que en el sector universitario y en los sistemas nacionales de producción de conocimiento claramente está desplegándose esta tendencia a la mercantilización, uh-huh, y que en las universidades públicas es muy importante trabajar en la identificación de estos mecanismos que decía, de incorporación de lógicas de mercado dentro del sector público. Hay en las últimas décadas un proceso muy intenso de incorporación de estos dispositivos. Nosotros en Argentina y en América Latina lo vimos con mucha claridad en la década del 90. En la década del 90 hubo un conjunto de reformas en los sistemas universitarios de toda América Latina que implicaron la incorporación de una serie de mecanismos que incluso cuando después hubo, como en varios países de la región y muy claramente en Argentina, un periodo de reivindicación del derecho
a la universidad, digamos, de la idea de la universidad no como un área mercantilizable, sino como un factor estratégico en el desarrollo de nuestras sociedades y nuestras democracias. Esos dispositivos que empezaron a instalarse en la década del 90 no lograron ser desmontados, ¿no? Siguieron, permanecieron, claro, pero permanecieron, digamos, también en las universidades porque son parte de un dispositivo global del cual la universidad es muy difícil para la universidad y para la actividad universitaria desvincularse de esos dispositivos, porque la actividad universitaria es una actividad constitutivamente internacionalizada, digamos, desde su origen. Entonces, poder pensar, digamos, cómo funcionan esos mecanismos y cómo se puede generar una alternativa para la producción de conocimiento, para la determinación de cuál es la tarea de la docencia en la universidad, para garantizar otras formas de circulación del conocimiento que se produce en las universidades y de validación de ese conocimiento, es necesario poder generar también un territorio alternativo para la construcción de esos dispositivos. Eso es algo que requiere inevitablemente ser pensado en clave supranacional y en primer lugar en términos regionales. Eso es algo que, digamos, que pudimos saber o intentamos hacer en la década pasada, y que es un proceso que hay que recuperar, ¿no? Te propongo un tema musical y volvemos acá con Yamile Sokolowski, que es secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios. Y seguimos acá con Yamile Sokolowski hablando sobre el 8º Congreso de la Internacional de la Educación, y yo le pedía recién a Yamile que nos diera algunos ejemplos de lo que estábamos tratando en el bloque anterior, digamos, este vínculo que tiene la universidad con estos proyectos que son que no son del interés concreto de la universidad pública, popular, feminista, etcétera, 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 que sabemos, y que bueno, que por ahí podías dar algunos ejemplos. Sí, también para que no resulte tan abstracto, porque me parece que podemos ilustrar con claridad, digamos, planteando algunas cuestiones que son conocidas para las y los docentes de las universidades. En la década del 90, la situación que se produce en relación con las universidades, esta situación ilustra lo que ha pasado en muchos otros países de la región y en otros países del mundo. Se produce un proceso de asfixia presupuestaria sobre las universidades. Sí. En esas condiciones, la asfixia presupuestaria funciona como parte de un dispositivo extorsivo sobre las universidades. Entonces las universidades son autónomas, pero se ven obligadas o presionadas para tener que ir a buscar recursos a otro lugar. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer, digamos, por un lado, una fuerte presión para que las universidades buscaran financiamiento, fuentes alternativas de financiamiento. Alternativas quiere decir por fuera del presupuesto público, y eso implicó la apertura de toda una serie de vinculaciones de las universidades con empresas para poder financiar proyectos, programas, etcétera. Por otro lado, se presionó muy fuertemente para que se desarrollaran los posgrados. Porque los posgrados, tener un título de posgrado empieza a aparecer, digamos, no como simplemente como una oportunidad de mejora de la propia formación y de actualización, sino como una exigencia no solo para poder hacer una carrera, sino incluso para poder permanecer en el cargo. Y el modo en que, no estoy hablando contra los posgrados, pero el modo en que se desarrollaron los posgrados en la década del 90, implicó una explosión, o sea, tuvo las características de una expansión explosiva.
el modo en que se desarrolló respondió claramente a una lógica mercantil, que era una lógica competitiva, que respondía a intereses particulares, digamos, de quienes podían promover la conformación de alguna oferta, vieron que se dice oferta de posgrado, sí. y además, claro, pago en nuestra universidad gratuita, sí. El posgrado es pago. Exactamente. Y en tercer lugar, el tercer gran dispositivo de mercantilización incorporado en esa época fue el programa de incentivos a los docentes, diríamos ahora, investigadores. Entonces ese programa se impuso, hay que decir que se impuso, en un contexto de congelamiento salarial. Hacía casi una década que los salarios docentes universitarios estaban congelados, con un deterioro muy grande del poder adquisitivo de los salarios. El incentivo era un incentivo en primer término material, ¿no? Era un adicional salarial para quienes se categorizaran dentro del sistema, acreditaran su participación en un proyecto reconocido, un proyecto de investigación reconocido por el programa. Y en función de su posición en esa categorización podían recibir un plus salarial que en el extremo superior de la pirámide era importante, en la base era irrisorio, pero esos dispositivos lo que generan es la expectativa de llegar al extremo superior de la pirámide. Entonces todo el mundo se incorpora en el programa, nadie quiere quedar afuera, porque además lo que pasa es que junto con el incentivo material lo que aparece es la idea de que esa es la posibilidad de recibir un reconocimiento también en términos simbólicos, ¿no? Y de perspectiva de desarrollo de la carrera personal. Ese dispositivo, que es un dispositivo fuertemente competitivo, individualista, y que, se intentó legitimarse planteando que estaba promoviendo el desarrollo de la investigación en la universidad, porque entonces todo el mundo tenía que estar vinculado a algún proyecto de investigación. Lo que hizo fue incorporar a la mayor parte de las y los docentes de las universidades en esta carrera, por estar incorporado en el sistema de incentivos, pero además donde la categorización está ligada a un dispositivo que funciona en todo el mundo, que es la evaluación de la actividad académica a partir de el producto de la investigación que tiende a reducirse a la publicación de artículos académicos en revistas que que valen más si son revistas internacionales reconocidas en cierta categoría. Ahora, ¿qué pasa? Esas revistas son revistas que cobran para publicar o para leer, y en el mundo hay 5 grandes editoriales que concentran casi la totalidad de la publicación de los artículos académicos, con lo cual no solamente esas editoriales académicas, que son editoriales comerciales, están en condiciones de hacer un enorme negocio. Es un negocio sumamente rentable, porque además lucran con el producto de la inteligencia y del esfuerzo del sector público, porque la mayor parte de la investigación, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, se hace en las universidades públicas. Y terminan usufructuando justamente las grandes empresas. Estaba pensando en las empresas farmacéuticas, por ejemplo, y me parece como un ejemplo muy muy claro, ¿no? Digamos, aquellos investigadores que están en temas de medicación, de medicamentos, o de distintas enfermedades que se han estudiado, y que terminen finalmente siendo apropiados esas investigaciones por grandes laboratorios que seguramente deben haber tenido previamente una publicación en alguna de estas revistas internacionales de las que estás hablando, ¿no? Sí, y también hay una relación, está bien la asociación, porque en términos de la apropiación de los derechos, de los llamados derechos de propiedad intelectual, porque estas publicaciones también hacen eso, capturan el derecho del propio investigador a difundir su producción. Exactamente. Pero además
de ser un gran negocio, es un dispositivo que profundiza la histórica dependencia académica de nuestros países, porque define agendas de investigación, porque hay una fuerte presión para que las y los investigadores trabajen sobre aquellos temas que son publicables. ¿Y quién define que son publicables unos temas u otros, ¿no? Sí. Entonces ahí, digamos, esto no solamente es una lógica de mercantilización, sino que también es una lógica que refuerza la dependencia de los países periféricos, de la actividad académica de los países periféricos al centro de lo que llamamos el sistema académico mundial, ¿no? Claro. En términos ideológicos. Sí, y quería agregar también el conocimiento de los pueblos originarios, porque América está en ese sentido sumamente frágil en esa, ¿no?, acumulación de saberes y queriendo tomar esos saberes, por ejemplo la medicina mapuche, ¿no? Sí. Que están trabajando fuertemente. Y también el tema del lenguaje. Y el lenguaje. Sí. Entonces, sí, la apropiación, está complejo. Bueno, vos lo mencionabas antes, digamos, cómo se distribuye el conocimiento, cómo se construye ese conocimiento, está totalmente pautado por esta cuestión tan mercantilizada y tan dominada por estas grandes transnacionales, que son las que de alguna manera van definiendo esto que vos decís. Y me parece interesante también que resaltar que habría que hacer un esfuerzo por ver cómo se relaciona todo esto que vos estás planteando, que viene más del nivel superior, ¿no es cierto?, más del nivel de la universidad, pero que está en todos los niveles, ¿no es cierto? Vos al principio hablabas un poco de esto también, pero digo, cuando vos hablabas de los 90, por lo menos en las escuelas primarias de la ciudad, fueron como el gran boom de los cursos, por ejemplo. Entonces todos los maestros y las maestras salían corriendo a hacer puntaje, porque era la única manera, por ejemplo, de lograr la estabilidad laboral. No el ascenso económico, porque los sueldos seguían siendo muy magros, pero por lo menos tenía la estabilidad de un cargo titular. Entonces la única manera de llegar a ser titular era tener mucho puntaje de cursos. Hoy estamos en una instancia similar, donde vuelven a aparecer los cursos que son pagos. Entonces, y ahí, ¿quién define los contenidos de los cursos? ¿Quiénes los dan? ¿Quiénes los mercantilizan? Inclusive en la ciudad misma hay un reconocimiento y una recategorización de acuerdo a tu recorrido académico. Entonces ahí también de vuelta se reaparece esta carrera así enajenada por el puntaje, por tener un título más, un postítulo, un post del post del post, ¿no? Para tener algunos mangos más en el salario y además irse ubicando en esta carrera de lo que es especialmente la estabilidad laboral, ¿no? Sí, yo para completar un poco la historia que empezaba en los 90, digo, entre el año 2003 y el año 2015, aquí en Argentina tuvimos una política educativa y una política universitaria claramente de otro signo, ¿no? Que digamos que fortaleció el sistema público en todos los niveles y avanzó en la democratización de la educación y del conocimiento. Ahora, y además que implicó una clara mejora en las condiciones salariales y de trabajo en general en el sector educativo. Ahora, este dispositivo, como el sistema de incentivos, como el programa de incentivos, siguió funcionando, ya no como un incentivo material, porque finalmente se tornó, digamos, irrelevante en tanto hubo un proceso sostenido de mejora salarial. Sin embargo, el dispositivo de asignación de reconocimiento académico siguió funcionando, y no solo siguió funcionando, fuertemente interiorizado además por buena parte de la propia comunidad académica, sino que ahora en esta etapa intenta ser profundizado por una reforma de ese programa. Ahora hace poco tiempo la Secretaría de Políticas Universitarias lanzó un nuevo sistema de categorización de los docentes investigadores que profundiza esas tendencias, y en este momento están empezando a desarrollar, digamos, las reuniones de implementación en las universidades. Nosotros estamos
discutiendo eso, porque esa, digamos, la profundización de las peores tendencias de este sistema, de su individualismo, de la lógica competitiva y además de la disociación de la valoración de la actividad académica de la docencia, ¿no? Digamos, esto produce una fuerte disociación de la docencia y la investigación, como si en la docencia no hubiera producción de conocimiento, como si la investigación tuviera algún sentido en nuestras universidades y no pudiera vincularse de algún modo con el proceso de enseñanza, pero esto produce esa disociación y una gran desvalorización de la docencia. Entonces, en la nueva forma de implementación de este, digamos, de este derivado del programa, la actividad de los docentes es evaluada en términos que no consideran de ningún modo su actividad de enseñanza, sino exclusivamente su producción en la investigación, ¿no? En términos estrictamente individuales. Yamile, hablamos poco del Congreso. Vuelvo al Congreso, si quieres. No, tenemos que seguir con el programa, pero queremos que vengas para otra vez para poder hablar un poco más también sobre el Congreso, porque sabemos que se trataron temas como las perspectivas de género también en el Congreso, también el tema de los pueblos originarios, la temática de las tecnologías y los jóvenes. Es decir, hay un montón de temáticas que se han abordado, sabemos, en el Congreso, que nos gustaría desarrollar con vos acá en el programa, también con otros compañeros que hayan participado, porque realmente esto, bueno, la charla nos llevó por ahí por otros caminos que nos interesaron a todos, ¿no? Acá. Pero bueno, vamos a invitarte para otro sábado para que sigamos, a vos o algún otro compañero que haya participado, para profundizar un poco sobre este tema. Bueno, con mucho gusto. Seguramente podremos seguir charlando, claro. Que te invitamos a quedarte. Así que bueno, gracias Yamile Sokolowski por haber estado acá en Sintonía Educar.